Bueno, en esta segunda etapa de las enfermedades parasitarias que afectan a nuestras aves, nos vamos a dedicar al abordaje de las endoparasitosis o parasitosis internas y a las coccidiosis. Bueno, comenzando por las endoparasitosis, podemos decir que los parásitos internos se clasifican en tres grupos de acuerdo al aspecto que presenta su forma adulta. Podemos clasificarlos en nemátodos o gusanos redondos, comúnmente lombrices, como suele decírsele. Los céstodos o tremátodos también, que son los gusanos planos o gusanos chatos. Y los protozoos o parásitos unicelulares. Bueno, a continuación vamos a mencionar algunas de las parasitosis más frecuentes. Es innumerable el número de parásitos que pueden afectar, pero vamos a citar solamente algunos de los más frecuentes en nuestras producciones. Bueno, uno de los parásitos internos más frecuentes es la Ascaridia galli, que provocan la ascaridiosis. Son parásitos de color blanquecino amarillento, de 4 a 12 centímetros de largo. Son parásitos redondos, tipo lombriz, de 4 a 12 centímetros de largo. Se ubican en la porción central o media del intestino delgado del ave. El ciclo es simple y directo. Cada hembra pone una gran cantidad de huevos, aproximadamente hasta unos 5.000 huevos por día puede llegar a poner. Y los síntomas que provoca esta parasitosis es el decaimiento del animal, un enflaquecimiento progresivo. Imagínense que al estar ubicado en esta porción del intestino delgado afecta lo que sería la absorción de los alimentos, entonces provoca diarrea, es decir, que el animal no pueda incorporar los nutrientes a su torrente circulatorio y de esta manera utilizarlos y por lo tanto, además de no poder asimilarlos, provoca diarrea. Lo que agrava más el cuadro aún. Puede haber una elevada mortandad cuando los parásitos obstruyen o bloquean el intestino. Bueno, el tratamiento a base de los antiparasitarios de elección, vamos a mencionarlo posteriormente para no ser redundantes ante cada enfermedad parasitaria que citemos, porque en muchos casos se utilizan los mismos. Siempre, y que esto siempre es importante que quede claro con la indicación del profesional. Bueno, acá tenemos una foto que nos muestra a lo que puede llegar una parasitosis por la Ascaridia. Fíjense el tamaño y la obstrucción que provoca en ese intestino, con la dificultad lógica para poder asimilar los nutrientes y la obstrucción del tránsito intestinal. Bueno, acá una diapositiva que nos muestra un poco el ciclo de un parásito interno. Las aves ingieren los huevos del parásito que van en la deposición de otra ave, por ejemplo. Ingiere ese huevo embrionado, se infecta y dentro del animal ese huevo eclosiona, madura y hasta llegar al estadio adulto, donde otra vez las lombrices depositan sus huevos y el animal con su materia fecal, con sus heces, como dice ahí, nuevamente libera los huevos del parásito y así continúa el ciclo. Acá otra diapositiva que nos muestra la disección del intestino de un ave con esta parasitosis. Bueno, otro de los parásitos internos son las lombrices secales o Enterachis gallinae. Son también parásitos color blanco de tamaño menor que el anterior, 1 centímetro, 1,5 centímetros de longitud, y la ubicación es en los sacos ciegos de las aves. Las aves tienen dos ciegos, que es como, digamos, parte de lo que sería su intestino grueso, y es el lugar de localización de este parásito. También los síntomas
decaimiento, debilidad. Emaciación hace referencia a un enflaquecimiento progresivo del animal. Inflamación de los ciegos, y el tratamiento también en base a antiparasitarios que vamos a citar al final de la endoparasitosis. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de Terakis. La capilariosis, otra enfermedad parasitaria interna provocada por parásitos del género Capillaria, hace referencia a las características, al diámetro del animal, del parásito, que es del tamaño de un capilar, son finos, por eso se lo llama, su nombre científico es Capillaria. Son de cuerpo muy delgado y parecen pelos, como hace referencia ahí. Se ubican en el esófago, en el buche del ave, en el intestino delgado o en el ciego, es decir, puede parasitar una amplia región o zona del aparato digestivo, del tracto digestivo del ave. El ciclo también es simple, directo, y en algunos casos la lombriz de tierra o la lombriz común sirve como huésped intermediario para la diseminación de la enfermedad. Provocan en el animal un estado como de somnolencia, el animal anda como atontado, podríamos decir, y anemia. Las aves tienen una posición anormal en el cuello y sobre todo cuando la parasitosis afecta al esófago y el buche, hace que adopte una posición no convencional en el cuello y la cabeza del animal. Una dilatación con engrosamiento del buche, inflamación en el intestino, y en los pavos, o en los pavos pichones o pavitos también, que son otro de las especies a los cuales afecta, adoptan esa postura de pingüino, es decir, una postura más erguida, tratando de aliviar la molestia que ocasiona en esa región del intestino, del tracto digestivo, como es el esófago, el buche. Tratamiento también en base a antiparasitarios. Bueno, y algunos otros parásitos mencionamos ahí, como son la lombriz de la molleja. La molleja es lo que conocemos como estómago muscular del ave, la lombriz de la tráquea y del ojo del animal. Acá hay otra imagen de alguna de estas lombrices que hacemos referencia. Bueno, otros parásitos internos que producen un daño importante en la producción cuando nos visitan en nuestros gallineros son las teñas. Las teñas pertenecen a la clasificación que habíamos hecho de céstodos. Son parásitos chatos, blancos, segmentados, tienen el aspecto de cinta. Parece, para que ustedes seguramente en alguna oportunidad han visto alguna, no sé si en aves, pero son también, las teñas también parasitan otros animales domésticos. Son confundidos con un tallarín ancho, podríamos decir, para que ustedes se hagan una imagen, y de gran tamaño, pueden llegar hasta 20 centímetros, imagínense el daño que puede provocar en un ave, un animal de estas características, o un parásito de esta característica. Y se ubican en el intestino únicamente, parasitan el intestino del ave. Provocan una gran debilidad, decaimiento, trastornos en el crecimiento del ave, diarreas, una enteritis catarral, es decir, una inflamación intestinal con la secreción de un catarro, un mucus, y formación de nódulos en la pared del intestino. Tratamiento en base a algunos antiparasitarios que citaremos. Bueno, acá tenemos el ciclo de una teña. También las aves se ingestan. Acá tenemos algunos, como pueden ver ustedes, algunos intermediarios que pueden contribuir en el ciclo o en la diseminación de estas parasitosis, como puede ser algún cascarudo, puede ser algún caracol,
puede ser hasta alguna mosca, que ingieren los huevos de los parásitos, o sea, los huevos de los parásitos que estaban presentes en la materia fecal, por ejemplo, de las aves, y después puede que un ave ingiera alguno de estos huéspedes y de esa manera incorpore esos huevos del parásito y pueda realizar dentro del cuerpo del ave el ciclo de esta parasitosis de las teñas. Bueno, para las teñas, acá mencionamos algunos de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de esta parasitosis. Para teñas, uno de los medicamentos que se utiliza es el praziquantel al 8,5% y la dosis aproximada de 10 mililitros por cada 100 kilos de peso vivo. A partir de ahí hay que, de acuerdo al tamaño del animal a quien queremos medicar, será la dosis que deberemos ajustar. Bueno, otro parásito interno es la lombriz de la tráquea o gusano del boqueo, el Syngamus trachealis, color rojo negruzco, que se llama lombriz tridente también debido a que el macho se adosa a la hembra, mucho más grande, y mide unos 18 milímetros aproximadamente. Ubicación en la tráquea del ave. Ataca a gallinas, pavos y gallinas de Guinea, o también llamada gallineta, ¿no es cierto? Las conocemos como gallinetas. El ciclo lo hace también a través de un intermediario como es la lombriz de la tierra. En aves jóvenes provoca, como dice ahí, esa somnolencia, bostezo, tos. Imagínense, ya acá provoca la dificultad respiratoria hasta llevarla casi al ahogo al animal. Las aves afectadas sacuden la cabeza convulsivamente tratando de liberarse del parásito y provocan obviamente un gran estrés, una gran dificultad en cuanto a lo que hace al consumo del alimento por parte del animal y con eso también la pérdida de peso y demás. Bueno, acá tenemos la imagen de los parásitos de este gusano de la tráquea, el lombriz de la tráquea, como mencionábamos recién. Arriba teníamos el macho adosado como pegado a la hembra, decíamos, y la imagen de abajo muestra la disección, una tráquea abierta, y cómo se fijan a la pared de la tráquea los parásitos. Imagínense la dificultad respiratoria también que eso conlleva, ¿no? Bueno, uno de los medicamentos o de las drogas más utilizadas para el control de la endoparasitosis es la piperacina. Generalmente la presentación es en polvo y para aves la dosis por lo general es de un gramo y medio por litro de agua o 3 gramos por kilo de alimento si la dosificamos en el alimento, si la mezclamos con el alimento. Generalmente el primer tratamiento se hace a partir de la 4ª semana de edad y se repite cada 6-8 semanas en aves en producción o aves que tienen un ciclo largo de producción. Se aconsejaría repetir cada mes y medio a cada 2 meses este tratamiento con piperacina y de manera masiva a todo el criadero. También el albendazole, otra droga al 10% que suele utilizarse para el control de la endoparasitosis. Según el albendazole se puede preparar a razón de 1 kilo por cada 1000 kilos de alimento, cada 1 tonelada de alimento, al 1 por 1000. Otra droga o otro medicamento que se utiliza para el control de las parasitosis internas es el levamisol, cuyo efecto, como menciona en la imagen, es la
la parálisis del parásito produciendo la muerte y la eliminación posterior del mismo. Una de las ventajas o características que tiene es que es de amplio espectro sobre adultos y las formas larvales, ¿sí? Afecta tanto las formas adultas como los estadios más primitivos del parásito. Que está indicado para control y tratamiento de las parasitosis internas producidas por la Ascaridia, la Heterachis y la Capillaria, que son algunas de las parasitosis que mencionamos. 25 gramos en 10 litros de agua podría ser una de las dosis de elección, siempre de acuerdo al criterio del profesional actuante y en base a la sintomatología y las características de las aves que quieran tratar. Bueno, y para ir redondeando con la parasitosis, vamos a hablar un poquito de lo que es la coccidiosis, que es una enfermedad parasitaria que digamos provoca bastante mortandad en los criaderos de la región, sobre todo en animales jóvenes. Es producida en pollos por el género Eimeria, la Eimeria cervulina, Eimeria tenela y Eimeria necatrix, y en los pavos por la Eimeria meleagrimitis o meleagridis, puede ser también la Eimeria adenoidis y la Eimeria gallopavonis. Son todos parásitos unicelulares que también pasa por distintas etapas o estadios en ciclos. Ahora vamos a mostrar una imagen, estos estadios de porozoito, trofozoito, esquizonte, merozoito, micro, gametozoito, hasta llegar al ooquiste, que es cuando, digamos, esa etapa de ooquiste que hace el coccidio, es cuando es realmente infectante, cuando es ingerido por las aves. Y los síntomas aparecen en un lapso de no mayor a una semana de haber tomado contacto o que el ave haya ingerido el ooquiste del coccidio. Ataca a gallinas, pavos, gansos, fundamentalmente a animales jóvenes. Bueno, aquí tenemos una imagen, no quiero extenderme demasiado, no sé si hace a los fines de los cuales estamos tratando, entrar en un detalle pormenorizado sobre cómo es el ciclo de este parásito unicelular, pero sí, para quienes le interese, lo dejamos ahí para que puedan ver los distintos etapas y estadios por los que va pasando. Sí, decirle que la etapa en la que realmente es infectante es en la etapa, como menciona, podemos ver ahí arriba, de ooquiste o quiste maduro, que una vez que es ingerido por el animal en esa etapa, es donde adquiere la mayor peligrosidad o se hace más altamente patógeno para las aves, llegando a producir la muerte. Fíjense el estado de los intestinos parasitados por los coccidios. Fíjense la presencia de sanguinolenta, de una enteritis catarral sanguinolenta que aparece posteriormente en la deposición de las aves. Bueno, y aquí tenemos la imagen para que puedan observarlo. Ahí tenemos unos parrilleros, una imagen de lo que sería un pollo saludable y lo que serían los pollos afectados por coccidiosis, característico de un animal realmente enfermo, decaído, el plumaje revuelto, pegoteado. Ahí lo que por ahí podría faltar en la imagen es la presencia de la diarrea sanguinolenta característica de esta endoparasitosis. Bueno, ¿con qué podemos abordar el tratamiento de esta parasitosis? Bueno, con medicación o tratamiento antibacterianos potenciados con sulfas. Las sulfas son uno de los antibióticos de elección
y coccidicidas, cuya fórmula contienen trimetoprima y sulfadiazina. Actúan como preventivos y curativos en coccidiosis fecal e intestinal en aves y conejos. Bueno, ahí tenemos alguna composición de un medicamento combinado con sulfa y trimetoprima, como ven, plenamente indicado para prevenir y tratar enfermedades infecciosas. Sobre todo cuando hemos tenido casos anteriores, es decir, con anterioridad hemos tenido la presencia de esta parasitosis, casi podríamos decir que es aconsejable no esperar que empiecen a aparecer animales enfermos, sino empezar a hacer un tratamiento preventivo utilizando algunos de estos medicamentos en el agua. La dosis es aproximadamente 5 gramos, como dice ahí, una cucharada sopera cada 5 litros de agua. Esto lo podemos realizar durante 3 a 5 días seguidos y repetir, sobre todo si ha habido, tenemos casos anteriores en nuestra producción, en el gallinero, de coccidiosis. Bueno, acá quise simplemente con la imagen mostrarle que hay algunos alimentos que tienen incorporado en su composición algunos de estos coccidiostatos que pueden contribuir en el control de esta endoparasitosis que provoca un elevado índice de mortandad si tenemos el gallinero ya infectado, por decirlo de alguna manera, y no actuamos de manera preventiva y a tiempo. Cuando ya encontramos un animal con diarrea sanguinolenta, seguramente es muy difícil poder revertir el cuadro en ese animal. Entonces lo aconsejable sería empezar a intervenir antes, haciendo prevención. Hay algunos alimentos, como les decía, que en su composición traen coccidiostatos y entonces pueden ser útiles utilizarlos, sobre todo en la etapa de cría. Bueno, para aves también se utiliza como coccidicida el diclazuril al 1%, o 1 mililitro cada 4 litros de agua. Y bueno, esto es más o menos lo que quería contarles acerca de las parasitosis internas y la coccidiosis. Así que muchísimas gracias, espero que les sea de mucha utilidad para abordar el control y la prevención de las parasitosis en sus gallineros.